Muy buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 2 del diplomado de la CAP. Debido a algunas gestiones de mantenimiento que tendrán que hacer en la red en este día para poder salir con el material que tenemos disponible, no va a ser posible que hagamos el receso porque más o menos nos van a sacar de la plataforma unos minutos antes. Así que voy a tener que impartirlo de corrido, aunque obviamente eso es un poco más cansado, pero es la forma tal vez para que podamos completarlo. Lastimosamente, por lo visto ha habido una sobresaturación en la plataforma que nos da este soporte, y a pesar de que han hecho ya varios ajustes y mantenimientos, todavía persisten algunas complicaciones, así que esperaría que no nos quedemos fuera del aire en esta ocasión, y para darle cobertura a todo el material, la idea es que lo vamos a tener que dar recorrido. La ventaja es que en cierta forma estaríamos completando antes. De todas maneras, si alguien por alguna razón necesita, puede solicitar a la institución la copia de esta grabación. Bien, los contenidos que estaremos abordando son los siguientes para este módulo: la comisión evaluadora de ofertas, los roles y atribuciones del administrador de contrato, la relación entre unidad solicitante y empresa supervisora, herramientas de control y seguimiento, trámites de pago y órdenes de cambio. Las órdenes de cambio son exclusivas de los contratos de obra pública. Pero como dije en la ocasión anterior, muchos de los casos que pueden generar controversias y complicaciones se suelen dar en obra pública. Por eso vamos abordándolos en ese escenario, ya que normalmente en otras circunstancias suelen ser menos complicados o más sencillos. La notación que se le da a cierta palabra en una ley tiene que mantenerse. eh, No importa que dentro de la institución se utilice esos términos con otras connotaciones. Por decir, la palabra supervisor para la CAP es un consultor, es un contratista, no un proceso la CAP para que pueda ser contratado, para que se le adjudique, igual que a cualquier otro consultor. Sin embargo, en algunas instituciones existen del ámbito de aplicación de la LACAP, pues estaremos utilizando las connotaciones correspondientes. Esto nada más es para volverlo a poner en pantalla, no entramos en detalle. El día de hoy abordaremos la etapa de la gestión de la compra con la Comisión Evaluadora de Ofertas, y luego la adjudicación y el resto de las etapas del ciclo de compras públicas, bajo el supuesto que no ocurre ninguna complicación, que el proceso llega hasta el final sin mayor contratiempo. En los módulos 3 y 4 sí abordaremos esos casos donde por algún motivo hay que retomarlo, interrumpirlo, dar respuesta a la interposición de recursos, pero el día de hoy en el módulo 2 lo vamos a culminar sin que nadie presente, ninguno de los actores involucrados pueda presentar algún tipo de inconveniente. Igual, esta lámina ya la conocen, son los actores del ciclo de compras públicas. Particularmente hoy, por supuesto, nos va a acompañar el titular, la UASI, pero estaremos abordando la CEO, la Comisión Evaluadora de Ofertas, y el AC, el administrador de contrato o administradora de contrato o de orden de compra.
La Comisión Evaluadora de Ofertas, artículo 20 de la CAP y 21 del RELACAP. La Comisión Evaluadora de Ofertas, artículo 20, será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o su designado. Solicitante de obra, bienes o servicios. La unidad solicitante va a nombrar a uno de los integrantes de esta comisión. Analista financiero. Experto en la materia de que se trate la adquisición o contratación. Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas crucial de la eh, también debió tomarse en cuenta en la etapa de planificación, cuando se prepararon incluso las bases de licitación o de concurso, porque los criterios de evaluación financiero tienen que haberse integrado en esa etapa, de tal manera que cuando las empresas prepararon sus ofertas, están conscientes de cuáles son los criterios de evaluación que se les van a aplicar. Suele ocurrir que el resto de profesionales que no dominamos esa área podríamos vernos sorprendidos por parte de alguna empresa oferente con, al mostrarnos que tiene tal vez mucho dinero en las cuentas bancarias. Y podríamos pensar que es suficientemente solvente para que se le adjudique. Recordemos que el Estado va a pagar las facturas hasta después que la empresa haya suministrado el bien o prestado el servicio. Por lo tanto, las empresas deben contar con recursos suficientes para pagar previamente, antes que efectúen ese trámite, sus obligaciones, hacerle frente al pago de los proveedores, a los costos de sus oficinas administrativas, a los costos de la planilla de sus trabajadores y no deberían estar dependiendo de la capacidad o no que tengan de otras fuentes, sino que contar con ese recurso, porque no pueden desviar de otras fuentes para aquello que ya esté destinado. Entonces, podría ser que nos muestren unos balances donde aparecen cientos de miles de dólares en sus cuentas bancarias, pero el analista financiero sabe cómo medir si realmente ese dinero no será un alto endeudamiento y en realidad estaríamos como institución con un gran riesgo que si se le adjudica a esa empresa, porque en realidad no va a poder sacar adelante el contrato que se le adjudique. Entonces, eh, por eso es importante que haya un analista financiero en esta comisión. Luego, podría ser en otro caso que la empresa casi no tiene deudas, casi todos son patrimonios, capitales propios, tiene muchos edificios, tiene mucha maquinaria, tiene inmuebles, tiene mobiliario, tiene una gran capacidad instalada, pero el analista financiero puede detectar en realidad no tiene liquidez, porque el edificio no lo puede hacer líquido. Las oficinas administrativas sí son de ellos, pero no tiene suficiente liquidez. Entonces, se va a ir dando el caso de que de esa manera vamos depurando a medida que vamos aplicando esos criterios de evaluación. De la misma forma, si la unidad solicitante es la que inició este proceso al enviarle a la UASI la solicitud para que someta a aprobación las bases de licitación o de concurso, será pues la usuaria
decía, si en una institución resultara que hay una unidad de apoyo social, unidad de la mujer, unidad del adulto mayor, eh, y necesita comprar tecnología, a lo mejor dentro de la misma unidad solicitante no hay alguna persona con esa especialidad. Y para la preparación de bases y licitación y demás, lo que hizo fue apoyarse en compañeras o compañeros especialistas en esa materia que trabajan en otra unidad. Entonces, al momento de nombrar al experto en la materia, lo más seguro es que estuviesen proponiendo a alguien de otra unidad. Si vamos a evaluar ofertas de tecnología, pues habrá un experto en tecnología incluido en la comisión, así como debió haber estado en la etapa de planificación al momento de preparar las bases de licitación. Es decir, eh, tiene ese dinamismo la ley, pero con la mira siempre que se dé una aplicación objetiva de los criterios de evaluación, porque va a prevalecer siempre el interés público, pero no se pueden violentar los derechos de los administrados. Asumiendo pues que el proceso se va dando, como decía, sin mayores complicaciones, abordamos desde el artículo 20 de la ANACAP las funciones de la CEO. Recordemos que la CEO va a participar temporalmente, por muy poco tiempo, en el ciclo de compra pública. Incluso, como veremos en el módulo 3, que algunas de las empresas participantes al momento que se les notifica la adjudicación podría no estar conforme, considerar que se le está violentando algún derecho, podría interponer un recurso de revisión para darle respuesta a ese recurso de revisión. El titular nombra una nueva comisión. La comisión integrantes de la CEO no podrán formar parte de la CEAN, de la Comisión Especial de Alto Nivel. Por lo tanto, su participación se va a limitar la existencia de esta comisión nada más a esta etapa y no volverá a aparecer en nuestro ciclo de compras públicas. La Comisión Evaluadora de Ofertas evalúa las ofertas en sus aspectos técnicos, económicos y financieros, utilizando para ello los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. No puede aplicar aquí otros criterios. Aunque alguno de los integrantes se dé cuenta que debe aplicarse algún criterio que no se había tomado en cuenta, no puede presentarlo en este momento, aplicarlo en esta etapa del proceso, porque las empresas tuvieron a la vista las bases de licitación o de concurso. Sería pues eh, algo que lo más seguro generaría la interposición de ese recurso que hemos mencionado. Literal B. Recomendar al titular por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Es importante no perder de vista que la Comisión Evaluadora de Ofertas no adjudica. La Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda al titular, le hace llegar a través de la UASI y mediante acta esta recomendación. El titular o los titulares harán su propia valoración. No están en la obligación de acatar, porque es una recomendación. Es decir, y al momento que nos están poniendo acá a la vista la evaluación de las demás ofertas, el titular tiene la facultad de poder escoger, decidir adjudicarle a otra de las empresas, a la que quedó en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Por supuesto, tendrá que hacerlo mediante resolución razonada, pero no va a pegarse estrictamente a la recomendación de la comisión. Pero como dije, el día de hoy vamos a asumir que sí se adjudica a esta que recomienda la comisión y que el proceso continúa para que podamos avanzar
y conocerlo hasta el final. El jefe UASI recibe el informe de la CEO y lo traslada al titular, que es la autoridad competente que adjudica o deniega la adjudicación al recibir la recomendación de la CEO. En este momento enviará pues de regreso a la UASI, le notificará y la UASI empezará a actuar en dos vías. Una hacia el exterior de la institución, comunicando, notificando a los oferentes y publicando el resultado. Y al mismo tiempo hacia el administrador de contrato los documentos contractuales para poder iniciar la etapa de seguimiento. Veremos en el módulo 3 cuáles son las garantías y los montos. Es en esta etapa cuando todas las empresas que no salieron favorecidas van a recibir de regreso sus garantías de sostenimiento de oferta. Y a la empresa que se le ha adjudicado se le va a requerir la garantía de cumplimiento de contrato y previo a la devolución de la garantía de sostenimiento de oferta. Una vez que le notifica la UASI, vemos que el jefe UASI recibe la adjudicación, publica el resultado en Comprasal y en periódicos, elabora la orden de compra o contrato y convoca al proveedor para firma de orden de compra o contrato. Si no hubiese una razón justificable eh, de parte de la empresa y decide no firmar el contrato, esta es una de las causales por las que se deberá iniciar un proceso sancionatorio. Eso también lo veremos a detalle en el módulo 3. Por otro lado, el jefe UASI trasladará los documentos al administrador de contrato. Por lo menos la copia del requerimiento y documentos de adjudicación y la copia de orden de compra o contrato. Porque ahora que ya vamos a firmar el contrato como tal, con la orden de compra, pues será con el administrador de contrato que la empresa se entenderá. No, no habrá otro rostro con el que pueda obtener la firma de los documentos necesarios para tramitar el pago de sus facturas. Antes de pasar, pues, en realidad hay un tiempo de ley desde que las empresas son notificadas para que puedan revisar y si consideran que todo está en orden, pues transcurrido el tiempo de ley, la adjudicación queda en firme y se procede a la contratación. Y no, podría ser que alguna de las empresas diga, mire, a la que le han adjudicado es más barata, y por eso podría ser que le estén adjudicando más barata que mi oferta. Pero si revisan bien, no está cumpliendo los estándares de calidad que ustedes exigen. No ha incluido en su oferta determinada estructura o determinado producto o determinado servicio que ustedes exigen. O podría ser que por eso su oferta es más barata y la mía es la que procede porque es la única que está cumpliendo los estándares que ustedes exigen. Ahí es donde interpone un recurso y el titular tiene que dar respuesta a ese recurso. No se puede convocar a la empresa para que firme mientras no haya respuesta, no se haya resuelto. Incluso recordemos que aquí estamos hablando de la vía administrativa. Si se agota la vía administrativa, pues la empresa ya puede eh, proceder a otro tipo de alternativas. Pero asumiendo pues que se va a firmar el contrato, solo vamos a mencionar a grosso modo estos 5 tipos de contratos que ya conocemos. El contrato de suministro son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por fuente riesgo del contratista. En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares.
Los contratos de obra pública se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, o sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación, o por cualquier otro medio. Se incluirán estas obras preventivas y o para atender las necesidades en caso de estado de emergencia. Sí, sí hay que entender que cuando hablamos del estado de emergencia, no necesariamente todos van a ser tratados como obra pública. Lo que se está refiriendo acá es esa infraestructura que también nos va a servir de apoyo para atender la emergencia. Pero podría darse que sea en condiciones normales, como en el caso cuando se hablaba de preparar en el Bajo Lempa un macroalbergue, ya que esa zona, el final de la desembocadura del río Lempa, a veces afecta a las zonas rurales cuando al final de nuestra estación lluviosa hay que hacer descargas de la represa 15 de septiembre. Y se tienen que habilitar casi siempre los centros escolares para refugiar a las familias afectadas. Entonces, existía la idea, yo no sé si al final se materializó, de construir un macroalbergue en la zona debidamente equipado para dar alojamiento, alimentación, atención médica a las personas afectadas, y si no había acceso vía carretera, pues con helipuertos disponibles y habilitados para facilitar la rápida atención de, de esas familias. Entonces, el desarrollo de esa infraestructura se va a hacer en época que no estamos en la emergencia. Entonces, eso también es un contrato de obra pública que va a tener un proceso normal, una licitación, sin que se active el artículo 72 de la CAP. Los contratos de consultoría. De más está decir, pero es bueno que quede claro que no se debe utilizar para intentar disfrazar una relación laboral. Los contratos de consultoría son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados. Por ejemplo, investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución. Esto es a lo que se llama aquí supervisor. No puede ser un empleado de la institución que sea contratista al mismo tiempo. Estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Los contratos de concesión se dan cuando el Estado, a través de una institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público que fuere destinado, de uso público municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicios. Y los contratos de arrendamiento de bienes muebles son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. Se observarán las formas de contratación establecidas en la ANACAP. Es decir, si está arriba del techo de ley, ya no se podrá desarrollar una libre gestión, sino que tendría que ser una licitación pública. Con esto, pues, recordemos que estamos en la etapa que se ha adjudicado ya a la empresa, se le ha eh, convocado para la firma del contrato, se le ha requerido la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, la cual deberá estar vigente durante toda la etapa de seguimiento. Y entra ya en la escena el administrador de contrato. La comisión evaluadora de ofertas quedó atrás, ahora entra en la escena el administrador de contrato, que en su momento pues fue designado por el titular, propuesto por la unidad solicitante, y ahora es quien verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
El administrador de contratos, sea en un caso sencillo o muy complejo, básicamente resumirá su actuación en estos 5 numerales. Primero, coordinar con el proveedor la recepción de los bienes, la prestación del servicio. 2. Recibe los bienes o servicios y emite el acta de recepción. 3. Entrega originales al proveedor para que los presente a cobro. 4. Guarda documentos en el expediente del proceso. Y 5. Traslada a la UASI la copia del acta firmada de recibido y documentación anexa, facturas y otros. Entonces, pareciera que no hay mayor complicación y no debería haberlo, pero donde hay mucha actividad humana es prácticamente parte de nuestros defectos, es generar controversias. Dependerá en gran medida de la actuación del administrador de contrato que los conflictos se resuelvan adecuadamente. No debería ser una persona permisiva que a todo dice que sí, ni una persona negativa y complicada con una personalidad sesgada también, con una postura sesgada que nos va a arrastrar indiscutiblemente a un choque de trenes, a la generación de un conflicto. Por ello, como he dicho tantas veces, la UNAC eh, ha cometido errores y desaciertos, pero también nos ha apoyado como país al ir acumulando la experiencia después de todas estas décadas de caso por caso y ha generado un perfil del administrador de contrato. Basados en la ley, el artículo 82 bis y en la CAP, artículo 74, podemos decir que las principales responsabilidades del administrador de contratos son las siguientes. Verificar el cumplimiento de las obligaciones. Realizar la recepción de obras, bienes y servicios. Reportar incumplimientos. Y aquí pensemos, no solo puede haber incumplimiento del contratista, a veces hay incumplimiento de parte de la institución contratante. Gestionar órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UASI. Gestionar. No puede atribuirse el aprobar las modificativas, prórrogas o órdenes de cambio. Las va a gestionar. Por eso, también el administrador de contrato debe dominar la materia que corresponda al objeto contractual. Emitir la orden de inicio. Como es un experto también, sabe el tiempo que necesita el contratista para iniciar el plazo contractual. Aunque el contrato se firme el día de hoy, podría ser que por la naturaleza de esa contratación, la orden de inicio sea emitida para dentro de una semana. Eso pues es algo que el administrador de contrato va a determinar. Es decir, que si aunque el contrato tenga firma el día de hoy, el plazo contractual lo empezaremos a contar a partir de la fecha que se establezca en la orden de inicio. Y esta la emite el administrador de contrato. No la emite la UASI, no la emiten los titulares, no la emite la unidad que está solicitando eh, la prestación del servicio, la contratación del servicio o el suministro de las obras, la emite el administrador de contrato. Por eso en su momento la unidad solicitante propuso a la persona que consideraba idónea para administrador de contrato. Luego aprobará el plan de anticipo. Recordemos que la ley nos dice que se le puede otorgar al contratista un anticipo hasta del 30% del valor del contrato. Por supuesto que deberá respaldar esta operación con la garantía correspondiente, emitida por institución, supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Como digo, eso lo veremos en el módulo 3. La aprobación del plan del anticipo tiene que estar supeditada a que prevalezca el bien público. O sea, los objetivos de otorgar un anticipo no serán para que la empresa contratista salga de problemas, sino que para que la institución pública
que ha firmado el contrato y el desarrollo mismo del contrato se vea beneficiada con el hecho que se otorgue ese anticipo, si no, no lo debe otorgar. Le va a presentar al, al administrador de contrato, la empresa contratista, para qué quiere un anticipo, por qué lo está solicitando, qué beneficios trae para la institución el otorgar ese anticipo. Y si el administrador de contrato no sabe ni de qué le está hablando, es el que va a firmar y será el responsable de ese dinero que se le está anticipando al contratista. Luego, elaborar las actas de recepción. Una vez que el contratista cumplió sus obligaciones, la persona que dará fe que ya cumplió con sus obligaciones, que todo se recibió satisfacción, será el administrador de contrato. Y luego el nombramiento está a cargo del titular o designado a propuesta del solicitante y se hace a través de acuerdo. Esto está tomado del manual de la UNAC. Y una vez más, quiero volver a sugerir que quienes no lo tengan, descarguen el manual de la UNAC. Es prácticamente el libro de texto por antonomasia si estamos involucrados en, en un ciclo de compra pública en la aplicación de la ALACAP. Aquí vamos a resaltar que la UNAC nos muestra tres ámbitos de la persona que va a asumir este rol de administrador de contrato. Los conocimientos, los valores y sus habilidades. Si se le exige conocimientos, va a ser un experto en lo que corresponda al objeto contractual. Conocimientos sobre el objeto de la contratación. Alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. Normativa aplicable. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Sobre el objeto de la contratación, pues como el sentido común nos dice, si estamos adquiriendo tecnología, el administrador de contrato tiene que ser un experto en tecnología. Si estamos adquiriendo medicina, el administrador de contrato debe ser un experto en medicina. Si estamos adquiriendo materiales de construcción, el administrador de contrato debe ser un profesional de esa área. No es un experto en materiales de construcción, un obrero, normalmente, porque no va a conocer necesariamente la normativa aplicable. Mucha de esa normativa no está disponible en el país, no se ha emitido todavía, no existe y hay que apoyarse en la normativa internacional, que normalmente está en inglés. Alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. Veremos en el siguiente módulo cuáles son todos los documentos contractuales. El administrador de contrato vimos antes que recibe una copia completa de los documentos contractuales de parte de la UACE cuando ya sea adjudicado y convocado para firmar el contrato a la empresa. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. Dependerá también de qué tipo de contrato se trata. Si es un contrato de vigilancia, el administrador de contratos debe conocer todo lo relacionado con gestionar a un equipo de personas armadas. No solo los permisos, sino que cómo se tiene que tratar con un equipo de este tipo de personas. No es alguien que va a ir a aprender en el momento, porque tiene una responsabilidad muy fuerte con la seguridad institucional. De la misma forma, si se trata, como el ejemplo que habíamos mencionado, un contrato para la recolección de desechos infecciosos de hospitales, el administrador de contratos debe ser un experto en este manejo, en los protocolos de recolección, traslado y deposición de los mismos, en el tipo de perfil de la empresa, en el tipo de equipo que van a utilizar, en el tipo de unidades de transporte. Debe conocerlo plenamente, porque si no, pues vamos a poner en riesgo toda la operación y al mismo tiempo la persona
está asumiendo el administrador de contrato la responsabilidad, porque está dando fe como institución. Lo que firme es lo que sirve de respaldo a la empresa contratista. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Nos dice la UNAC que entre sus conocimientos debe tener conocimiento de técnicas de negociación y resolución de conflictos. Si nunca lo ha hecho, tiene que ir a aprender, hay que capacitarle en esta área. Y esa es precisamente una de las facultades de la UNAC. Hay que capacitar en esa área técnicas de negociación y de conflictos a los administradores de contratos, porque pueden surgir. Y nos está diciendo aquí negociación y resolución, no de complicación o enredo de conflicto. Y costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Esto es muy frecuente en compra de tecnología. Cuando se está en la etapa de planificación y la empresa hace la investigación de mercado, supongamos que quiere comprar smartphones, va al mercado y con esta información va a preparar todo lo referente al plan anual de adquisiciones y contrataciones y cuando incluso tenga asignado el presupuesto, tendrá especificaciones técnicas para ciertos tipos de modelos. Pero como el tiempo transcurre, no tan rápido como la tecnología y los procesos, quiero decir, no van a avanzar con la celeridad con que evoluciona la tecnología. Entonces era casi siempre que cuando ya se adjudicó y la empresa va a suministrar los equipos, ese modelo que sirvió de base en la etapa de planificación, pronto serían 6 meses, ya no está disponible. Pero lo que hay en el mercado es un modelo mejor. Entonces, las empresas pueden proponer al administrador de contrato este modelo con estas características. Ya no lo encontramos en plaza, pero le propongo este otro que usted sabe que va a ser mejor y al mismo precio y así satisface. Entonces, ahí habría que tramitar, gestionar una modificativa. Pero lo importante en cuanto a los roles del administrador de contrato es que esta persona sepa si lo que está proponiendo la empresa es con apego a la verdad y para beneficio institucional, ¿no? Y si así procede, pues elaborará un informe que servirá de respaldo para gestionar la modificativa. No puede él dar, digamos, pie automáticamente, no tiene esa atribución de aprobar la modificativa, tiene que gestionar. Si recibe y le emite el acta de recepción pensando que nadie se va a dar futuro, la Corte de Cuentas puede decir, mira aquí, el contratado era este modelo y el que recibieron es otro. Entonces, ¿quién firmó? Tal persona. Entonces hoy tendrá que reponer ese cheque que le entregamos a la empresa porque aquí no hay el modelo que se había contratado. Por eso es que tiene que gestionar la modificativa para evitarse ese tipo de problemas. En cuanto a valores, dedicación, diligente, imparcial, ético e íntegro. Imparcial, no importa que la persona sea de otra religión, de otro equipo de fútbol, cualquier tipo de sesgo tiene que dejarlo a un lado y concentrarse en si el contratista está cumpliendo. Debe ser imparcial, debe ser diligente eh, y al mismo tiempo no prestarse a irregularidades, mantenerse con apego a los valores y siempre mantener una postura integrada, no ser, como se dice, persona de doble agenda, de doble cara, dependiendo con quién esté presente, así cambia su postura. Esa gente
un pasivo espiritual enorme que le ha venido haciendo daño. Trabajo en equipo. Debe ser alguien que puede trabajar con los tipos de profesiones disciplinares. Tener fortaleza comunicativa de lo que quiere decir. El administrador de contratos, como está en medio de las partes, debe ser alguien con fortaleza comunicacional. Debe tener orden en la gerencia del contrato u orden de compra. Nos va a decir además la ley que el administrador de contrato deberá llevar su propio expediente del proceso. Y no solo eso, debe saber cómo se está gerenciando y va a ir documentando en orden. Orden quiere decir además que cualquier persona va a entender todo lo que va creando en el expediente. Conciliador va a encontrar el punto de solución de los problemas, pero no permisivo, no a través de decirle que sí a todo para que no haya problemas, sino que va a encontrar ese punto donde convergen los intereses de las partes. Proactivo va a estar sobre el desarrollo de los hechos, tratando de anticiparse, no desconectándose y a esperar que se genere el conflicto, sino que va a tener esa actitud de anticiparse, de involucrarse, de responsabilizarse. Juicio lógico y buen criterio. Es alguien con conciencia, con claridad mental de cuáles son las consecuencias de los actos. Es decir, si tomamos una decisión en este momento, tendrá claro cuáles van a ser las consecuencias. O la omisión, si no actuamos, por dónde nos van a llevar los hechos por las omisiones. Entonces, tiene la claridad que toda causa tendrá un efecto. Y de esa manera, si es una persona con estas características, con este perfil, entonces podremos estar tranquilos que los hechos se van a dar para beneficio de las partes y la etapa de seguimiento nos hará llegar a la etapa de liquidación sin mayores contratiempos, sin necesidad de utilizar todos los instrumentos de manejo de controversia. Por eso es importante para el beneficio de toda la institución y de todas las partes involucradas que se designe a la persona adecuada. No porque le va a caer todo el peso de la ley, sino que precisamente para que todo salga como debe ser. Del artículo 82 bis de la CAP leemos: la unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes: verificar cumplimiento de contratos y órdenes de compra, informar sobre la ejecución de contratos a la UASI y tesorería, informar incumplimientos de contratistas. Al final de esta presentación encontrarán un modelo de este informe que es propuesto por la UNAD. Muchas instituciones ya tienen los modelos bien estructurados, que son hasta más completos que este que presenta la UNAD, pero este es un esquema básico para que quien no está al tanto o es la primera vez que le toca hacer esa labor, pues tenga por lo menos una base. Estos informes deben estarse presentando periódicamente a la UASI y a Tesorería sobre la ejecución del contrato. Ahí podremos ver un poquito al detalle, lo vamos a comentar un poco y además le llegarán la copia a sus correos. Y el incumplimiento de contratistas es una responsabilidad muy seria. Estos incumplimientos, lo más probable es que deberá iniciar un proceso sancionatorio y es responsabilidad del administrador de contrato informar. Si no, mientras tanto estará absorbiendo la responsabilidad. Elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Gestionar ante el contratista los reclamos relacionados a la contratación y otras que establezca la ley o el contrato. Como dije, es el rostro con el que se entiende el contratista, incluso en lo que puede ser incómodo, es la gestión del reclamo. Igual en su informe
va a detallar cuál fue la respuesta del contratista, por qué medio se le notificó el reclamo, qué acciones tomó, si atendió debidamente y si cumplió o no, o si la respuesta del contratista y lo demuestra es que no es responsabilidad mía lo que me está reclamando. Entonces todo eso debe documentarlo el administrador de contrato. Estamos siempre presentes en la mente, no debemos perder de vista ese día que llegará más temprano que tarde de la auditoría. Y recordemos que aquí hay responsabilidades en el plano personal. Ningún administrador de contrato podrá alegar que no sabía, podrá alegar que me dieron una orden. El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Artículo 74, reglamento de la. Acá insistimos, verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como los procesos de libre gestión y cumplimiento de lo establecido en orden de compra o contrato. Bien, el administrador de contrato debe conocer plenamente la carpeta del proyecto, debe conocer los términos de referencia y debe conocer la normativa aplicable. Luego viene un checklist. Estos artículos, pues mayoritariamente se refieren a obra pública. Ya veremos al detalle qué son los tres componentes, cuáles son las empresas que deben ser diferentes, la relación en el artículo 110 de los servicios de supervisión y administrador de contrato y la obligatoriedad, los casos de obligatoriedad del artículo 112 de la retención del 5%. Artículo 105. En toda obra pública eh, están estas tres fases: el diseño, la construcción y la supervisión. Deberán ser personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Quiere decir que la empresa que diseña no puede ser la empresa que construye ni la empresa que supervisa. Deberán ser tres distintas. Pueden ser personas naturales o jurídicas. Artículo 106. Los contratos de supervisión de obra pública no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para las consultorías. Es un contratista, o sea, nos debe quedar claro que la connotación que le da la CAP a la palabra supervisor se refiere a una empresa que se contrata para prestar ese servicio. Si dentro de la institución hay un cargo que se llama supervisor, pues esa es otra connotación, es otro perfil de contrato. Pero dentro del ámbito de aplicación de la ANACAP, la supervisión es una empresa contratista. Debe rendir la garantía correspondiente, se le dará también la orden de inicio. Habrá un administrador de contrato que reciba sus informes para trámite de pago de sus facturas y no existirá en ese caso una relación laboral. Sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obra pública, adicionalmente las instituciones deberán designar a los administradores de contrato para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. Es decir, aunque aunque hayamos contratado una empresa supervisora, siempre tendremos la obligación de nombrar a administradores de contrato. En muchas ocasiones, sobre todo en obra pública, las obras no se ejecutan en la misma instalaciones de la institución. Y por lo tanto, el administrador de contrato no puede abandonar su puesto de trabajo para estar siempre presente en el lugar donde se desarrollan las obras. Por eso es que se le da el apoyo, en cierta forma, a él como persona en la institución, de contratar a un supervisor que sí estará presente permanentemente en el lugar. Las obras a veces son tan grandes que por eso es a una empresa supervisora que se contrata y
en los diferentes frentes de trabajo habrá personal de la empresa supervisora para dar fe que todo se está ejecutando conforme a lo estipulado en los documentos contractuales. Lo que nos dice acá que aunque eso se dé, siempre la institución debe nombrar a un administrador de contrato. Sabemos que en obra pública, si los planos dicen que va a haber hierro de 1 pulgada, cuando llegue el administrador de contrato, eso va a estar lleno de concreto y enterrado. No podrá saber si de verdad colocaron el hierro que establecían los planos. Por eso tiene que haber alguien ahí presente al momento que se está ejecutando la- los hechos. Eh, Quiere decir, pues, que de esta manera el informe que nos dé el supervisor le servirá de base también al administrador de contrato y este, pues, es en el que se basarán para tomar acciones también la Unidad Financiera Institucional y la UAS. Lo que tenemos acá es de nuevo un resumen. Emitirá la orden de inicio. El administrador de contrato aprobará el plan de inversión de anticipo. Informará de los avances parciales para trámite de pago. No sé, por alguna razón en El Salvador a esos avances parciales le llamamos estimaciones, aunque en realidad no son valores aproximados, sino que deben ser valores exactos. Así se estipula en algunos contratos que habrá pagos parciales conforme al avance de las obras. Y el plan de amortización del anticipo. De la misma forma que aprueba el plan de inversión del anticipo, antes de otorgarlo, debe quedar establecido el plan de amortización del anticipo. ¿Cómo va a pagar ese dinero el contratista? Si se le está entregando el anticipo, es porque la institución ya tiene en su poder la garantía de buen uso del anticipo. Pues obviamente eso estará bajo resguardo de tesorería mientras el contratista no nos devuelve el dinero. Pero ¿cómo va a ser el momento? ¿Cómo hará la tesorería cuando llegue el momento que ya pagó? Pues se basará tanto la UASI como tesorería en el informe del administrador de contrato. Por eso irá informando, valga la redundancia, cómo viene amortizando el anticipo. Cuando el valor adeudado del anticipo sea cero, su informe servirá para que se le tramite la devolución de la garantía. El artículo 19, entendería que todo el mundo ya lo sabe, pero es importante que no lo perdamos de vista. Desafortunadamente, a lo largo de todas estas décadas, suelen ser los administradores de contratos los más afectados por acciones judiciales y no aparecen ni en noticias ni en redes sociales. Y su concepto de justicia se les confunde con el de legalidad. Esto es importante que vayamos tomando en cuenta para que lo mencionemos, la postura personal de cada participante que considera que es justicia y que considera que es legalidad. Porque pues sí he visto en muchas ocasiones cuando incluso son sentenciados a la cárcel, que es lo más duro, administrador de contratos, consideran que es injusto, pero se les está aplicando la ley y no queda más remedio que aplicar la ley. Aunque desde la perspectiva personal del administrador de contratos se les están siendo víctimas de una injusticia. ¿Qué nos dice el artículo 19? Los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones. Actos preparatorios. Todavía no hay contratistas. Estamos hablando de los actos preparatorios. Así como lo relacionado con la vigilancia de su ejecución y liquidación. O sea, la etapa de seguimiento y liquidación. Los subalternos que tuvieran a su cargo. Ya el titular está, eh, digamos, con la responsabilidad de su juramento, cumplir y hacer cumplir la ley. Aquí nos está hablando de los subalternos. Nos dice que responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley.
Quiere decir que si el jefe le dijo que hiciera algo indebido, responderá personalmente. Si le dice no le firmes eh, el acta de recepción porque lo que trajo lo queríamos en caja color blanco y eso no estaba en la puestos, asumiendo que eso es cierto. Pero tiene que evaluar el administrador de contrato cuál es el más delito. Nos dice acá infracciones o delitos. Y las infracciones podrían tener una responsabilidad civil y los delitos, obviamente, pues, conllevan una responsabilidad penal. La responsabilidad civil implicará embargar ciertos bienes a título personal, no le van a embargar bienes a la institución, se los van a embargar al subalterno. Y los delitos no van a llevar a la cárcel a la institución, van a llevar a la cárcel al subalterno. No lo establecen esas sanciones la ANACAP, sino que son otros instrumentos jurídicos los que los establecen. Por eso era importante que en el módulo 1 todas y todos tengamos claro que nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Hace pocos años, antes de la cuarentena, hablando con un equipo de ingenieros y arquitectos de la OPAMS, pues me insistían y alegaban en el hecho que había ciertos aspectos de la ley del medio ambiente que ellas no las cumplen, no las aplican porque no se las han notificado. Y pues aunque no se las hayan notificado, están vigentes y nadie se las va a notificar. Porque desde el momento que están publicadas en el diario oficial y entraron en su periodo de vigencia, son de obligatorio cumplimiento. Nadie les va a notificar. Y luego hay algunos procesos en las cámaras de medio ambiente que tampoco les notificaron, pero es que no entienden que se les notifican las partes. Si la OPAM no es parte, no se le va a notificar. Pero como el reglamento de OPAM en esa etapa, yo no sé si lo actualizaron, estaba contradiciendo la ley del medio ambiente en la percepción de estas profesionales, ellas tenían que apegarse al reglamento de OPAMS, aunque estuviesen violentando la ley del medio ambiente. Ojalá que hayan caído en la cuenta que alguien pues les explique. Bueno, yo les expliqué, pero no terminaron de aceptarlo. Pero la responsabilidad de sus infracciones y delitos, igual que lo que establece aquí la acá, le corresponderá pues responder personalmente. Volviendo al plano del ciclo de compra pública, cumplida la etapa de seguimiento, si se dio el anticipo, se amortizó, se devolvió la garantía, el contratista ya cumplió, podría ser que ya esté terminando, dígame, ya terminé, yo quiero el acta de recepción final, pero el administrador de contrato tiene sus reservas. Puede ser un consultor, el informe no está del todo completo y el administrador de contrato quiere darse el tiempo para revisar. Puede ser el ejecutor de una obra y que aparenta que ya está terminada, pero no la ha revisado al detalle el administrador de contrato. La ANACAP, en el artículo 114, establece que se le puede otorgar un acta de recepción provisional. Ya no puede tramitar una prórroga porque no hay causante de retraso que puede ser que no fuese atribuido al contratista, entonces no se justifica una prórroga. Hablaremos de las prórrogas en detalle y las abordaremos en el módulo 3. Pero puede emitirse esta acta de recepción provisional y esto nos abre un periodo de 60 días, un plazo de revisión de 60 días en base al artículo 115. Y en este plazo, el administrador de contrato encuentra algo que debe subsanar el contratista o algún defecto que debe corregir y el contratista lo hace dentro de este plazo, no se le va a multar, aunque el plazo contractual ya haya vencido, pero estamos dentro de este plazo de revisión de 60 días. Transcurrido ese plazo, pues sí ya procedería el plazo de recepción definitiva. Si hubiese algo inconcluso, pues se le va a considerar
que lo está completando con mora. Y la mora implica, en base al artículo 85, la aplicación de la multa. Expedientes. A lo largo del ciclo de compras se genera documentación, la cual se recopilará en el expediente que corresponde. De la solicitud, artículo 20 bis, literal G, de la K. De la contratación, que llevará la UAS en base a la K. Pero, lo que dijimos antes, habrá un expediente de la ejecución del contrato, el cual será responsabilidad del administrador de contrato mantenerlo al día. Debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. Podría ser incluso que durante la ejecución, durante la etapa de seguimiento, por alguna razón, el contratista ya no labore en la institución, perdón, el administrador de contrato ya no labore en la institución. Podría ser que eh, le concedieron otro trabajo, que mejoró, lo ascendieron, se jubiló o, o acumuló sanciones administrativas y entonces se inició un proceso de despido. Por la razón que fuera, podría ser que durante la etapa de seguimiento haya que nombrar o designar a otra persona como administrador de contrato. Y en ese caso, eh, va a tener que darle el seguimiento sin interrupción a los procesos. No podemos interrumpir un proceso que esté afectando la ejecución de la prestación del servicio del contrato y al mismo tiempo posiblemente estemos violentando derechos de la empresa contratista. Pero la nueva persona va a estar asumiendo responsabilidades a partir de la fecha correspondiente. Su actuar se va a basar en la documentación que se encuentre en el expediente que llevaba el administrador de contrato. Pero, digamos, es obligatorio que lo lleve y al mismo tiempo es beneficio que lo tenga, porque se nos va olvidando con el tiempo el detalle y ahí encontraremos pues el respaldo de todas las acciones, de todo el desarrollo del proceso. Herramientas de control y seguimiento. Artículo 41 de la Carta. Bases de licitación o de concurso. Lo establecido en los literales ahí de este artículo podrán utilizarse sobre la línea libre gestión cuando aplique. Artículo 41. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán A. Términos de referencia, TDR, para establecer las características de los servicios que la institución desea adquirir. B. Especificaciones técnicas. Establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. En resumen, los términos de referencia se refieren a servicios y las especificaciones técnicas a obras y bienes. Pero también, por otra parte, nos detalla el literal C y D las bases de licitación y las bases de concurso. Establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. Y la base del concurso, pues establecerán los criterios que se refieren al literal anterior para la contratación de consultoría, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. Pues de todo ello debe estar bien empapado, dominando todo el administrador de contratos, porque es el que está dando seguimiento y será responsable de dar fe de la correcta ejecución de parte del contratista.
Luego, cuando hablamos de documentos contractuales, ¿cuáles son? Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales. Formarán parte integral del contrato. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán por lo menos las bases de licitación o de concurso. Todo lo que hay que establecer. Las adendas y las subidas. Recuerdan que vimos en el módulo 1 las respuestas que se le envían a las empresas participantes en la etapa en la que están preparando sus ofertas. Y dijimos que se le envía a todas las empresas que están participando, aunque la empresa no haya hecho ninguna pregunta ni enviado ninguna observación. Esto es, pues, parte de los documentos contractuales. Es decir, si la empresa contratista no envió ninguna pregunta, no puede decir, mire, yo ni preguntas envié, ¿no? Para eso le enviaron las respuestas y estas respuestas son parte de los documentos contractuales. Las ofertas y sus documentos son los sobres, como se le llama a veces, que entrega la empresa para respaldar su oferta. Las garantías y las resoluciones modificativas y las órdenes de cambio en su caso. Todo esto se tendrá a la vista al momento también de la etapa de liquidación. Y por ello es tan seria el rol del administrador de contrato. El informe de la ejecución contractual deberá contener al menos estos 7 numerales. Información general del contrato. Detalle de la ejecución. Modificaciones contractuales. Órdenes de cambio y prórrogas. Suspensión de la obra cuando aplique. Incumplimientos en su caso. Amortización del anticipo y control de retenciones. El modelo propuesto por la UNAC para el informe de la ejecución contractual viene a continuación. Si vemos este control de retenciones, es ese 5% que se debe aplicar de cada estimación, se debe retener un 5% y se va generando ese fondo adicional para respaldo institucional. En caso que el contratista no cumpla, no lleve a feliz término la etapa de seguimiento, la institución podrá echar mano de ese recurso. O si hubiese alguna acción o algún bien entregado que está defectuoso y no responde los reclamos adecuadamente, no da atención a esos reclamos, también se puede echar mano de ese recurso. Pero si todo sale bien, el administrador de contrato pues gradualmente nos va a ir informando cuánto se le ha retenido, cuánto en porcentaje y cuánto en dólares. Si todo sale bien, en la etapa de liquidación, esos fondos se le deberán entregar a la empresa contratista. La amortización del anticipo, como ya dijimos, va a ir reflejándolo y nos va a servir de respaldo al momento que ya informe el administrador de contrato que ya devolvió todo el anticipo, entonces procederemos a entregarle la garantía correspondiente. Este es el modelo del informe de ejecución contractual. Es sencillo, como dije antes, hay instituciones que tienen unos mucho más completos, pero esto, digamos, puede servir de base para quienes lo consideren conveniente. Número de contrato o de orden de compra. Nombre del contratista. Hay que respetar el principio de entidad. El año, el periodo del informe. Lo mínimo que debería hacerse de parte del administrador de contrato es un informe mensual. Casi siempre en las contrataciones de la supervisión, de la empresa supervisora, también se establece que se le puede ir haciendo pagos parciales por estimaciones. Y lo que va entregando a la institución, la empresa supervisora, como respaldo del servicio que ha venido prestando, es precisamente un informe. Un informe debidamente estructurado que será al menos mensual, porque a la empresa supervisora también le interesa presentar mensualmente una factura para que le tramiten ese pago, que tendrá que pagarle a sus trabajadores, tendrá que hacer frente a sus pagos administrativos. ¿Sí?
y precisamente eso lo materializa con el trámite de facturas. Por ello, no aplica en una relación laboral. Un colaborador de la institución no se le puede estar exigiendo que presente factura porque es simplemente una burla a las prestaciones laborales a las que tendría derecho. Periodo del informe podría ser del 1 de enero al 31 de enero del año tal. Información general del contrato. ¿Cuál es el objeto? Pues prestación del servicio de recolección de desechos infecciosos del hospital tal ubicado en el municipio tal del departamento tal. Vigencia del contrato. Desde tal fecha hasta la que se proyecta que va a terminar. Si es durante un año, pues la fecha que tenemos en el horizonte, que es la que va a finalizar la vigencia del contrato. Periodo de vigencia de garantías. Obviamente aquí no se incluye la garantía de sostenimiento de oferta, porque esto solo se refiere al contratista. La garantía de cumplimiento de contrato, la cual veremos el monto en el módulo 3, pero debemos estar seguros que se mantiene vigente, incluso en caso de prórroga. Debe estar redactada de tal manera que la institución no quede sin el respaldo de la garantía. Garantía de buena inversión del anticipo. ¿Hasta qué fechas se mantiene? La garantía de buena obra, esta vendrá ya en la etapa final. O la de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes. La fecha de la orden de inicio, vean cómo aquí está separado la fecha de la firma del contrato con la fecha de la orden de inicio y la fecha proyectada o ya ejecutada de la recepción final. El administrador de contrato debe estar claro de las fechas en las que se espera que se preste el servicio, o que se entreguen los bienes, o que se ejecuten las obras. Y debe tener la claridad mental de este detalle de ejecución. La fecha proyectada de la obligación específica. Pero a veces vemos con resignación o con indignación, dependiendo de las circunstancias, que hay administradores de contratos que no saben ni cuál es la obligación específica. Pues debe quedar claro en el informe cuál es la fecha de entrega proyectada y cuál fue la fecha real de entrega. Aunque el plazo final del contrato esté vigente, si la fecha de entrega si la entrega se hizo con una fecha tardía, se debe contabilizar esos días y aplicar el artículo 85. Ese lo veremos en el módulo 3, pero no es una decisión, no queda a discreción de los funcionarios, es una obligación de ley, que todo lo que se entrega tardíamente, pues deberá iniciar un proceso sancionatorio. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio y prórroga. Nombre del peticionario. Puede ser por iniciativa de la empresa contratista o puede ser por iniciativa de la institución. Descripción de la situación y recomendación del administrador de contrato. Suspensión de la obra. ¿Quién solicita que se suspenda? Y depende de las circunstancias. Y en este informe nos va a hacer su recomendación el administrador de contrato. Incumplimientos. Aquí se pareciera que está enfocado en cumplimientos del contratista, pero también podría haber incumplimientos de parte de la institución contratante. La amortización del anticipo. Aquí va a ir informando todas las amortizaciones. Si se le anticiparon $30,000, ¿cuánto ha venido amortizando el anticipo? Si fueron 5,000 en cada amortización o 10,000, aquí lo vamos a ir viendo reflejado hasta que la amortización complete ese valor. Y como decía, con este informe, la UAS y Tesorería procederán a la devolución de la garantía. Y el control de retenciones, que fue ese 5% que se mencionó, que deberá detallarlo en porcentaje y el monto en dólares. Luego esto, con sus observaciones, lo firmará el administrador de contrato y el supervisor, si fuese el caso. Trámite de pago. Literal B del artículo 82 dice: elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos
e informar de ello tanto a la UASI como a la unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos. Y vamos a saber, pues no le vamos a tramitar pagos este mes por tal incumplimiento y ese incumplimiento implica iniciar tal proceso sancionatorio. Como bien saben, yo les haré llegar a sus correos esta presentación, pero en esta ocasión además voy a acompañar de otros 4 archivos. Uno de esos archivos, yo les ruego que lo lean. Igual en sí estos 4 archivos no implican ningún tipo de evaluación. La evaluación la estamos resolviendo con las otras actividades que les he mencionado, que son mucho más sencillas. Pero estos 4 archivos adicionales nos sirven también como enlace para el siguiente módulo. Un caso que verán es un proceso sancionatorio a un proveedor de CEP, que se resolvió todo en la vía administrativa. Otro caso es el final de un proceso sancionatorio a un contratista de Fonavipo. En ese caso, el contratista considera incluso que se le están vulnerando derechos y presenta una solicitud de amparo en la sala de lo constitucional contra Fonavipo. Lo curioso, y por eso se los envío, bueno, yo fui funcionario en Fonavipo y conozco también a la empresa contratista, a los dueños incluso. Eh, lo curioso es que eh, el contratista argumenta que se le está violentando su derecho de, de audiencia, pero en el mismo escrito establece que el director ejecutivo de Fonavipo le convocaba y él asistía a reuniones para encontrar una solución cuando se atrasó, cuando la obra iba mal, y ahí mismo él se está contradiciendo desde el inicio. Entonces, al final, obviamente, eh, vamos a tener un fallo a favor de la institución. Me adelanto y se los cuento. El caso no es muy largo, por lo menos para quienes estamos acostumbrados a leerlo, no, no les va a llevar mucho tiempo, pero sobre todo para profesionales de disciplinas de esa área, ¿cómo puede ser que haya alguien que solicita algo y en el mismo documento se está contradiciendo? O sea, debería estar consciente que ya eh, no va a tener un resultado favorable. Y el otro caso, les estoy enviando también, por otro lado, no es tanto de la aplicación de la ALACAP, sino que lo estamos contrastando con esta actitud de una empresa. Y es el caso de una colaboradora del Seguro Social, una empleada del Seguro Social, a quien eh, se le acusa de que recibió eh, inadecuadamente o digamos de forma irregular un pago creo que de $20 y por lo tanto se le despide. Se le despide en base al reglamento de la institución que fue emitido por la Junta Directiva del Seguro Social. A diferencia del otro caso, acá esta persona acude a un juzgado de lo contencioso administrativo en la que dice, pues, me despide, mire, no, yo no me he robado nada, yo no he recibido dinero, pero vengo porque me han despedido sin que me puedan despedir. Y al final la sentencia del juzgado es que precisamente la Junta Directiva del Seguro Social no está facultada a emitir ese reglamento que sirvió de base para el despido. Y se les ordena que la reinstalen y que paguen de su salario los directivos esos meses que ella no pudo laborar en la institución. En este caso fue favorable a un empleado humilde y como puede ser que en el otro caso un contratista de la CAP que tiene los recursos para pagar a los mejores abogados, eh, no entiendo por qué al final se mete en un problema que sabe que no, que no iba a poder ganar, porque en realidad ejecutó mal las obras y la institución tenía que proceder. Les muestro los dos casos. Verán en esa sentencia, el juzgado pues dará el aviso a la fiscalía por $20, pero sí, eh, sí la sentencia es a favor de esa colaboradora del Seguro Social. Me detengo como para
un poco que vean. Y luego es un ejemplo de una base de licitación que tienen ya un par de años, porque a veces hay alguien que quiere conocer la estructura de una base de licitación. Entonces, les estoy compartiendo unas que ya fueron publicadas durante la administración actual, pero ya hace bastante tiempo no habría ningún problema en que a quien le interese vea ahí cuál es esa estructura. Luego el artículo 111. El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada para la ejecución de la obra prevista. Luego, esto de las órdenes de cambio les va a quedar para su lectura porque esto está tomado del manual de la UNAC. Me están informando que ya va a terminarse hoy el tiempo de la plataforma. Como les expliqué al inicio, parece que van a empezar labores de mantenimiento. Por ello es que hoy no hemos tenido receso para tratar de avanzar lo más posible. Este es el procedimiento para la modificación de los contratos por órdenes de cambio. Está tomado del manual de la UNAC, pueden leerlo con calma para quien le interese. Y me interesa también llegar a la parte final, antes de que nos dejen fuera del aire, que corresponde a la parte del ajuste de precios. En los contratos en el que el plazo de ejecución exceda de 12 meses de calendario, procederá al ajuste de precios pactados, siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos, y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en la base de licitación. ¿Cuál es el mecanismo? Del relatado nos dice este otro párrafo: el ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica específica para el contrato de que se trate, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá instructivo para la estructuración de fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo a la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará solo a la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio, a la fecha de ocurrida las variaciones debidamente comprobadas. Por mencionar un caso, si fuese el traslado de sellos bioinfecciosos del hospital al relleno sanitario correspondiente, posiblemente se haya pactado el recorrido y precio por kilómetro. Y dentro de ese precio por kilómetro, parte del componente del precio unitario podría ser combustible. Si por la situación del mundo el precio del combustible llega a $20 el galón, pues obviamente hay que ajustar el precio. ¿Cuánto de ese precio corresponde a combustible? Se debe quedar establecido en un mecanismo desde la base de licitación. No se le va a aumentar por 4, porque no todo el componente del precio era combustible. Ese es un mecanismo que debe quedar previamente establecido. Bien, ya para terminar, este es el trabajo exámbula del módulo 2. De los 4 numerales, por favor solo escojan 2. No tienen que ser los 4. Aquellos que les interesen. Para algunas personas, pues hay unas que ya los dominan bien. Todo está en el manual de la UNAC, lo pueden copiar y pegar. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para estos casos el procedimiento correspondiente. 1. Procedimiento para la contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. 2. Procedimiento para la administración de orden de contratos u orden de compra. 3. Procedimiento para la contratación directa. 4. Procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. Por favor, envíe sus respuestas a la siguiente dirección electrónica: serranosmael263@gmail.com.